Bienvenidas a Mujeres de Enfoque. Me da mucho gusto que están sintonizando de nuevo. Vamos a seguir nuestro estudio sobre María Magdalena. Espero que estemos listas. Sí, eso significa tener algo con que escribir, algo en donde escribir y también tener la palabra de Dios, su Biblia. Sí, mi Biblia y tu Biblia. Ok. Entonces, vamos a leer hoy. La última vez estuvimos en Marcos 15. Hoy vamos a seguir en Marcos 16. Vamos a ver unos detalles más de María Magdalena. Entonces vamos a leer Marcos 16, 1 al 13, por favor. Y espero que sepan que yo leo de la Biblia de las Américas. Iba a decir lo que leo en inglés, pero estamos en español, ¿verdad? Ok. Entonces, en Marcos 16, 1 a 13, la Biblia de las Américas, dice: Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. El 9. Y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Y ella fue y se le comunicó a los que habían estado con él, que estaban lamentándose y llorando. Cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto, se negaron a creerlo. 12. Después de esto se apareció en forma distinta a 2 de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Oh, oh, man, ay, no. Si no pueden decir amén, hay que decir ay, ¿no? Estos hombres no le creyeron, los discípulos no le creyeron. Bueno, vamos a revisar lo que hemos leído, ¿verdad? Entonces, el primer verso, 16:1, habla del el día de reposo. Recuerden que al anochecer del día de reposo, cuando comenzaba el primer día de la semana,
las mujeres ya podían ir a comprar las especias aromáticas, ¿no? Aloe y mira, que necesitaban para ungir el cuerpo de Jesús como un acto de profundo respeto y devoción. Wow, les dije la última vez que María Magdalena buscaba dónde estaba Jesús, lo seguía, a veces podía estar cerca, a veces de lejos, pero estaba siempre atenta a qué pasaba con Jesús, dónde estaban, dónde lo llevaban, y aún después de morir, dónde habían puesto su cuerpo. Porque tanto seguimiento del cuerpo, porque ella quería, juntar con otras en el grupo de mujeres que lo seguían, querían ungir el cuerpo de Jesús. ¿Para qué? Es un acto profundo de respeto y de devoción. Estas mujeres han dado lo que tienen, sus recursos, y han servido al Maestro en las necesidades, en de comer, en cualquier cosa que necesitaba en el camino. Ellas viajaban con él, con los discípulos en Galilea, en varias partes, y ahora se encuentran en Jerusalén. Ahora, qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué acción más preciosa de que podía hacer esta mujer, tanto con las otras mujeres, en demostrar su profundo respeto y devoción, fue a ungir el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Algo tremendo, ¿no? Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Entonces, ya pasó el día de reposo y ya van a poder ir a ver el cuerpo y a ungirlo. Entonces, número en 16:3. Y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Recuerdan que es una gran piedra y necesitan ayuda para, según ellas, abrirla, abrir la tumba y poder tener acceso al cuerpo de Jesús. Bueno, ellas no sabían que los líderes judíos habían sellado la tumba y había colocado un guardia. Eso puedes ver en Mateo 27, 66. Solo apúntalo, por favor. Mateo 27, 66. Ok, seguimos en el 4. Disculpa. Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Oh, gloria a Dios. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. María piensa lo peor, que no está, alguien ha sacado el cuerpo de Jesús, pero está asombrada de lo que están viendo. Así que en verso 5 dice, y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pues no esperaba a nadie en vivo, esperaban solo ver el cuerpo de Jesús. ¿Y quién les espera? Un hombre, un joven sentado al lado derecho. Disculpa. Vestido con ropaje blanco. Obviamente no es cualquier joven, no es un hombre, es un ángel. Un ángel que les dice lo que ha pasado, ¿verdad? Ellas buscan el cuerpo de Jesús. ¿Y qué les dicen? En verso 6 les dice, pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Voy a leerlo de nuevo porque yo lo puse en una
pregunta, lo leí como si fuera pregunta, pero no es una pregunta, es un hecho, es algo que le está avisando a las mujeres. ¿No? Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Oh, gloria a Dios. María Magdalena no esperaba eso. Ella esperaba ungir el cuerpo de Jesús y se encuentra con un ángel y les avisa que Él ha resucitado. Mira, para comprobar, mira donde lo pusieron, no está allí. El cuerpo de Jesús no está ahí. ¡Wow! Cuando les dice el ángel, Jesús Nazareno, pues es decir, nativo de Nazaret, ¿verdad? Una ciudad a unos 104 kilómetros al norte de Jerusalén, cerca de varias rutas comerciales. Pues durante el tiempo de Jesús, ser nazareno era sinónimo de despreciado. Y eso lo puedes ver en Juan 1, 45 y 46. Juan, solo apunta, Juan 1, 45 y 46. Y no era un lugar de donde se esperaba que viniera el Mesías. Recuerda, cuando, yo creo que fue Natán que dijo, algo bueno sale de Nazaret. Bueno, pues obviamente que sí, porque Jesús salió de Nazaret. Entonces, el crucificado, ¿verdad? El ángel les dice, Jesús Nazareno, el crucificado. ¿Qué significa todo eso? La cruz podría ser en forma de una I, una T o X, ¿ya? El palo vertical usualmente permanecía en el suelo y en el lugar donde se llevaría a cabo la crucifixión. El palo transversal lo cargaba el sentenciado y al llegar al lugar de la crucificación, sus manos eran clavadas en él. Luego se ponía el transversal encima del vertical, al que sus pies eran clavados, estando doblados en forma tal para que un clavo de hierro pudiera ser insertado entre los dos pies. No es nada fácil, ¿no? Esto es lo que pasó con Jesús. El crucificado, recuerdan, esto habíamos dicho antes también, el crucificado podía descansar parte de su peso sobre un saliente en el postal vertical y así poder respirar mejor. Cuando les quebraban las rodillas, las víctimas ya no podían elevar su cuerpo y para respirar. Así que esta muerte es terrible, una tortura, es una muerte lenta. Y esta era la forma de crucificar a los hombres. Pero este ángel les sigue diciendo, ha resucitado. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Ha resucitado. La resurrección es doctrina fundamental del cristianismo y prueba de la deidad de Jesús y del cumplimiento de su promesa de resucitar. Punto. Gloria a Dios. Nunca antes ha proclamado un líder de una religión, de una creencia que ha resucitado. Solo Jesús. Y en contraste con la realidad de la resurrección de Cristo, ninguna otra religión está basada en la resurrección de su líder. La tumba vacía y la transformación de los apóstoles y su celo de proclamar el Evangelio solo puede explicarse por la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Nadie
ha resucitado. Solo Jesús, nuestro Salvador. En 16, 6, 7 digo. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Buenas noticias y mejores noticias. Excelentes noticias y más excelentes noticias. Ha resucitado Jesús. El ángel les dice, les informa a estas mujeres, María Magdalena entre ellas. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Y no solo eso, les dice, va y decid a sus discípulos. No lo guarden, no lo guarden como secreto. Hay que avisarles a los discípulos y a Pedro. ¡Wow! ¿Pero por qué? Significa en particular y a Pedro. Recuerden, esta referencia específica a Pedro infiere su restauración con el Señor. ¿Qué pasó al ser entregado Jesús, a ser juzgado, juzgado a muerte en la cruz, ser crucificado? Recuerdan que antes de todo eso, Pedro lo negó. Jesús le había dicho, tú me vas a negar. No, yo no lo voy a hacer. Oh, sí, no una, no dos, 3 veces me vas a negar, le dice Jesús. Y Pedro le negó 3 veces. Entonces, el hecho que eso sucede antes de ser crucificado, Jesús lo toma en cuenta. Entonces, cuando dice el ángel, decid a sus discípulos y a Pedro. ¡Wow! Esto especifica a Pedro que tiene restauración. ¡Qué cosa maravillosa! Es suficiente decirle a las mujeres, ir a decirles a los discípulos, pero también a Pedro. ¡Wow! ¡Qué palabra más confortada, más animadora! ¡Qué lindo que Jesús le ha tomado en cuenta a Pedro! Y lo ha restaurado. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces dice también aquí en el verso 6, ¿verdad? Que, bueno, lo pusieron, no estamos en 7, disculpa. Entonces también a Galilea, que Jesús les avisa el ángel a las mujeres que Jesús va adelante y van a verlo en Galilea. Entonces Jesús predice la posterior reconciliación, lo que suaviza la dureza de su predicción anterior sobre lo que iba a suceder, que Pedro iba a negarlo 3 veces. Aquí es donde los 11 apóstoles reciben la gran comisión. Ya, eso lo podemos ver más adelante. Pero siguiendo en el 8, y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Bueno, en el camino no dijeron nada a nadie, porque estaban atemorizadas. Lo que habían visto, lo que habían escuchado de este hombre que era un ángel que las espantó, y todavía seguían temblando. Y tienen una tarea. Hay que avisarles a los apóstoles y a Pedro.
Entonces en verso 9. Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Jesús se apareció primero. ¿A quién? A María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué asombroso! ¡Qué milagro! Después de haber resucitado, Jesús se apareció primero a María Magdalena. No sé por qué, es un hecho, así dice la Escritura, pero qué privilegio de esta mujer, ¿verdad? De que fue la primera, se dio cuenta por el ángel que había resucitado, le da una tarea a ella con las otras mujeres que estaban en el sepulcro, que fueran y avisar a los discípulos. Y en camino a cumplir, Jesús se presenta a ella. ¡Wow! Gloria a Dios. Jesús resucitado, el Salvador, el Mesías resucitado, se presenta a María Magdalena. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! ¿Verdad? ¡Wow! En el 10. Y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él. Y estaban lamentándose y llorando. Yo me puedo imaginar los pobres discípulos creyendo que ya se ha terminado este ministerio, la vida de Jesús, ya no más lo vamos a ver, no vamos a poder caminar con él. ¿Qué vamos a hacer? Me imagino que estaban también tan tristes, porque lamentándose y llorando. Esa es la condición de estos discípulos que encontró María Magdalena para avisarles. ¿Y qué? Les comunicó todo lo que el ángel le había dicho. Pero ¿qué pasó? En el 11 dice, cuando ellos oyeron que él estaba vivo, hablando de Jesús obviamente, y que ella le había visto, que María Magdalena lo había visto, ¿qué dice? Se negaron a creerlo. ¡Oh, ouch! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo es posible? Estos son los discípulos que eran más cercanos a Jesús. Vivieron 3 años y pico, caminaron con Jesús, entre Jesús. Y no recuerdan las palabras de Jesús que iba a resucitar. Y aquí viene esta mujer cumpliendo su tarea y no la creen. Wow, no creen ni que está vivo ni que le apareció a ella. Jesús se apareció. Oh, wow, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Pero haber dicho todo eso, no, ellos negaron a creerlo. No cambia el hecho que era verdad. Ese es un punto muy importante. El hecho que negaron creer que Jesús había resucitado, que estaba vivo y que se había presentado a María Magdalena, no lo creyeron. No cambia el hecho que es verdad. Y hermanas, les voy a animar aquí, porque hay veces pensamos que hay que ver para creer. Y estamos muy equivocadas. Hay que creer y posiblemente podemos ver lo que creemos. Aún así, esta fe que María Magdalena tenía, esa devoción que tenía para su Mesías, su Salvador, ella creyó instantemente y cumplió con la tarea que se le ha dado por un ángel. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios, porque quizás si hubiera sido otra no hubiera cumplido, no sé, el hecho que cumplió. Entonces,
cumplió, y gloria a Dios. ¿Qué hacen cuando Dios nos manda hacer algo por la escritura? Cumplimos. Otros no lo creen, no depende de mí, no depende de ti que crean otros. No, depende de ellos si están dispuestos. Pero la fe viene por Dios, viene por el oír. Ellos escucharon una verdad y no lo creyeron. Así que nosotras hay que escuchar verdad y creer. Punto. Hay que hacerlo. Va a ser mejor para nosotras. ¿Por qué vamos a tomar tiempo de negar a creer algo que está en la escritura? La escritura es verdad. Es verdad. Lo que contiene aquí la vida de Jesús, el propósito de la vida de Jesús, quién era Jesús, es hijo de Dios, cumplió y hay que creer. Hay que creer. Con la ayuda de Dios hay que creer. El rol de Jesús, quién era Jesús, él cumplió. Así que vamos a tomar el ejemplo de María Magdalena y las otras mujeres. No vamos a tomar el ejemplo aquí de estos discípulos que todavía no creen. Van a creer, allá, van a creer, vamos a ver. Al verlo van a creer, pero hay que creerlo aunque no veamos. Muy importante, ese es el don de fe. Les animo, hermanas, por favor. Hay que creer la palabra de Dios. Si no entendemos lo que dice, hay que creerlo y que Dios nos dé entendimiento. Primero Dios nos va a dar el entendimiento. Hay veces no, pero hay que creer. Amén, amén. Y si no pueden decir amén, mejor digan ay, ¿verdad? Ay. Ahora, vamos a seguir en el 12. Dice, después de esto se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. ¿Qué significa se apareció en forma distinta? Pues el Señor se apareció en una forma distinta a lo que ellos habían conocido durante su ministerio antes de la resurrección. Y eso puedes ver. Solo apunta, por favor. 1 Corintios 15, 42 a 44. 1 Corintios 15, 42 a 44. Y 2 Corintios 5, 16. 2 Corintios 5, 16. Sin embargo, Él resucitó con el mismo cuerpo con que murió. ¿Cómo sabemos? Bueno, pues era reconocible. Y esto apunta, por favor, en Lucas 24, 31. Su cuerpo era reconocible. Y también su cuerpo era capaz de tomar alimento. Esto puedes ver en Juan 21, 12. Juan 21, 12. Y también su cuerpo podía ser tocado. ¿Ya? Y eso se ve en Mateo 28, 9. Mateo 28, 9. Ahora, para terminar, y estos fueron, el número 13, ¿verdad? Verso 13. Estos fueron y se lo comunicaron a los demás. Pero, ¿qué? Oh, no otra vez. Pero a ellos tampoco les creyeron. Si uno solo lee esto y no sabe lo demás, uno cree, ¿cómo es posible que los discípulos no creen? Oh, qué esperanza tenemos nosotros, ¿verdad? Wow. Pero vamos a ver más adelante que sí creen. Ellos sí creyeron finalmente. Y gloria a Dios, ¿no? Así que en todo esto vemos la resurrección de Jesús y es comprobado por las mujeres en ir a la tumba, entrar, escuchar el ángel y cumplir su tarea.
María Magdalena, la primera que vio a Jesús. Jesús primero se presentó, apareció a María Magdalena. Gloria a Dios. Ella fue la privilegiada y ella creyó antes de verlo. Creyó que él, Jesús, había resucitado y con esa emoción aún en temor y temblor, con temor y temblor, aún fue a cumplir y avisarle a los discípulos y a Juan. Muy interesante, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Hemos aprendido un detalle más quizás de María Magdalena, pero vamos a seguir porque la próxima vez vamos a estar en Lucas, parece. Ya, vamos a leer una referencia de María Magdalena del punto de vista de Lucas. Así que hasta la próxima vez, nosotras hay que seguir enfocándonos en Jesús, el autor y consumador de la fe.